Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, coordinador general del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, ratifica voto de confianza a Luis Redondo para que ocupe la presidencia del Congreso Nacional. Juez dicta auto de formal procesamiento a empleado del Consejo Nacional Electoral acusado por delitos electorales. Mientras la población se relaja, autoridades de salud confirman aumento de casos de la COVID-19 a nivel nacional. Muy buenas noches, Honduras. Gracias por acompañarnos en 11 Noticias, emisión estelar, por supuesto, con la agenda informativa de actualidad en el campo nacional e internacional. Ivette Bulnes, buenas noches. Buenas noches, Andrea Hernández. Buenas noches, Honduras. Gracias por iniciar semana con nosotros y por escucharnos por Radiovisión Honduras en nuestras frecuencias a nivel nacional. Iniciamos de inmediato informándoles que a criterio de algunos expertos, esto en temas políticos, Luis Redondo goza del respaldo de la mayoría de los diputados electos de Libre y el Partido Salvador de Honduras, así como de otros sectores en la sociedad hondureña. Veamos. Diversos sectores ven a bien que la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya y el designado presidencial Salvador Narrala hayan nominado al diputado Luis Redondo como candidato a presidente del Congreso Nacional. Es un aspirante idóneo que ha tenido una postura coherente en su gestión parlamentaria, enfatizan. Sobre todo transparente y honesta. Creo que en los últimos años ha sido públicamente un diputado bastante importante para la discusión de los temas del país y sobre todo haciendo oposición en cuanto a la toma de decisiones equivocadas. Yo creo que puede ser una persona que puede funcionar. Con la venia del Libre y el Partido Salvador de Honduras, ahora Redondo debe comenzar a construir los consensos entre las otras bancadas para que catapulten este objetivo bipartidista, señalan expertos. Hay que recordar que Libre más el PCH no tienen 65 diputados, solo tienen 60. Entonces están obligados a consensuar. De esta forma el acuerdo se cumple y la alianza entre Libertad y Refundación y PSH se consolida, detallan analistas. Todos son acuerdos políticos que llegó Mel Zelaya con Xiomara Castro y hasta el momento se ve que ellos han cumplido la promesa que hicieron. En las negociaciones se requerirá del voto de los diputados liberales y nacionalistas para que Redondo goce del respaldo de la mayoría parlamentaria, reflexionan. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y el expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, y coordinador de Libertad y Refundación, aseguró que la propuesta para la presidencia del Congreso Nacional la ocupe el diputado Luis Redondo. Forma parte de un compromiso con Salvador Narrala. El diputado al Congreso Nacional que fue designado por Xiomara Castro, presidenta de los hondureños, y Salvador Narrala como el aliado que firmamos un decreto, un acuerdo. El diputado que goza del apoyo para que el Congreso Nacional, soberano en sus decisiones, se vaya a la votación es el compañero Luis Redondo como diputado electo, que en este momento va a ocupar de parte de Libre, de parte de estos partidos, va a ocupar la primera nominación para que el Congreso decida su nombramiento en el
en la presidencia del soberano Congreso Nacional. Luis Redondo ya publicó un documento. En ese documento, gran parte de lo que ustedes nos están solicitando aquí ya está firmado. Y Héctor Zelaya, miembro de la Comisión de Transición Presidencial, ha ratificado que existe un compromiso con Salvador Nasralla para apoyar al candidato que él proponga para ocupar la presidencia del Congreso Nacional y que, en este caso, dicha postulación ya fue aceptada por Luis Redondo. Aseguró que ya se están realizando los acercamientos, incluso con militantes de otros partidos, para alcanzar la cantidad de votos necesarios para su elección. Bueno, es en cumplimiento a un acuerdo que se llegó con el Salvador de Honduras, con el Partido Salvador de Honduras, con su coordinador Salvador Nasralla, y nosotros estamos cumpliendo a cabalidad ese acuerdo. Él va a designar la persona y nosotros tenemos precisamente el mandato de apoyar a quien él designe. En este caso ellos designaron a Luis Redondo y nosotros vamos a apoyarlo, y ahí están las manifestaciones de todos los diputados del Partido de la Libertad y de la Refundación apoyando a Luis Redondo para que sea el próximo presidente del Congreso Nacional. ¿Es un hecho consumado o puede estar sujeto a cambio todavía? Nosotros vamos a cumplir a cabalidad los acuerdos. Es un acuerdo que se logró y se va a cumplir, y nosotros estamos trabajando precisamente para que se cumpla. Mientras tanto, a lo interno del Partido Liberal y del Partido Nacional consideran que el presidente del Congreso Nacional debe surgir del Partido Libertad y Refundación. Escuchemos a Fernando Arteaga. El hecho que Luis Redondo, tanto como los principales líderes del Partido Salvador de Honduras y Libre, hayan manifestado que ya está definida la presidencia del Congreso Nacional, no es bien visto por varios futuros parlamentarios. Desde el Partido Nacional dicen que debe de ser un diputado de Libre el que presida el Poder Legislativo. Lo más recomendable es que quien lidere el Congreso Nacional debe ser el Partido Libre, para que en concordancia con el Poder Ejecutivo pueda ellos desarrollar su plan de gobierno. Nosotros, como Partido Nacional, vamos a hacer una fuerza constructiva. Vamos a acompañar todos aquellos proyectos que vengan a beneficiar al pueblo hondureño. A lo largo de la historia en Honduras, el Poder Legislativo ha sido presidido por un diputado del mismo partido que el presidente electo, afirman los liberales. Ha sido costumbre históricamente de que siempre el presidente del Congreso es una persona afín al partido que gane, en este caso de Libre, y usted puede revisarlo en toda la historia que ha pasado en nuestro país, en la historia contemporánea de democracia. Así ha sido, ¿verdad? Desde el mismo Partido Salvador de Honduras son del criterio que no todo está dicho, ya que ahora le tocará a Luis Redondo socializar con las bancadas a ver si puede haber consenso ante esta posibilidad. Es que no lo están decidiendo Salvador y Mel, lo que ellos hacen es cumplir un pacto. El pacto era que iba a proponer. Ahora los diputados son los que van a votar, y ahí es donde se la tiene que jugar el que sea el candidato para poder obtener los votos. Eso es así. Él es candidato propuesto, no es candidato electo. En Libertad y Refundación están claros que hay quienes piensan que debe de ser ese instituto político el que debe de presidir el Congreso. Sin embargo, llaman a que se debe de cumplir lo pactado. Que Libre es un partido muy serio en Honduras, con una militancia mayoritaria, y que si se firma un acuerdo se cumple. Eso es lo que tiene que tener usted muy presente. Cada dirigente Libre, cada coordinador, cada militante de base debe estar muy de acuerdo que tenemos que cumplir. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, y este día también los obreros han entregado su propuesta a la Comisión Técnica del nuevo gobierno electo. La derogación de la ley del empleo por hora figura entre los puntos principales que encierra la propuesta presentada por la representación de las centrales obreras a la Comisión Técnica del nuevo gobierno. No tenemos ni datos ni estadísticas, lo único que sabemos es que un trabajador que está por tiempo indefinido, que tiene derecho a vacaciones, que tiene derecho a seguridad social, que va al banco y le prestan porque es un trabajador permanente, lo perdió y el ingreso se le redujo.
El tema de la cancelación de la Junta Interventora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social es otro de los puntos planteados, así como el fortalecimiento a esta institución. Dentro de los cuales está no solo la derogación de la ley de empleo por hora, sino al mismo tiempo que la ley del Seguro Social y la ley marco de protección social no tengan nada que tienda a la privatización. Estamos planteando cómo va a ser la gobernanza, por ejemplo, cómo la van a dirigir. Va a haber una junta directiva, va a haber una intervención, una nueva intervención, va a haber director, subdirector. No sabemos con exactitud qué es lo que va a haber en estos momentos. El invitado de honor en este evento fue el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, quien les garantizó que su propuesta será considerada en la nueva administración. Pero estas comisiones empiezan a trabajar en todos estos proyectos que están aquí enunciados y empiezan a dárseles el curso de acción correspondiente de acuerdo a ese gran esfuerzo de concertación que se va a hacer en el Estado, que combate el modelo de privatizaciones neoliberales, capitalistas, patriarcales y excluyentes en nuestra sociedad. Son unos 20 puntos que conforman el contenido de este documento, donde además se incluye la derogación de las zonas de empleo y desarrollo. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, y a esta hora de la noche se desarrolla sesión virtual del Congreso Nacional en la que se ha declarado desfavorable la iniciativa ciudadana planteada por el Consejo Nacional Anticorrupción en contra de las zonas especiales de empleo y desarrollo. Wilfredo Alvarado, completamente en directo, nos amplía. Adelante, Wilfredo. Así es, buenas noches, Andrea Hernández, a Ivette Bulnes y a los televidentes de 11 Noticias, emisión estelar, como usted ya lo detalló. Esta noche en sesión virtual el Congreso Nacional ha declarado, o mejor dicho, la comisión encargada en conocer esta iniciativa ciudadana decretó desfavorable esta iniciativa de ley, como usted ya lo mencionaba, encaminada a la derogación de las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Esto es lo que ha sucedido esta noche en el Congreso Nacional de la República, pero de inmediato escuchamos en este momento al diputado del Partido Nacional que está dando sus detalles acerca de, o mejor dicho, su opinión acerca de este decreto, pues que si no lo aprueban hoy estarían infringiendo la ley, mejor dicho, la Constitución de la República. Escuchamos a Osvaldo Ramos Soto, diputado del Partido Nacional. De veras, pensemos en el bien primero del partido y después, y por último y sobre todas las cosas, por Honduras, nuestra patria. Que no nos vayan a criticar mañana. Yo les he advertido ahorita y no nos arrepintamos mañana si tomamos una decisión equivocada de no haber tomado en cuenta estas opiniones. Hay un criterio fundamental en las ciencias que después de los acontecimientos hasta el más necio es sabio. Te lo dije, te lo advertí, pero no tomamos decisiones. Muchas gracias, presidente. Sí, escuchábamos al diputado del Partido Nacional, Osvaldo Ramos Soto, dando a conocer su opinión acerca de esta iniciativa ciudadana. Lo que decía el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, previo a la participación de Osvaldo Ramos Soto, era que el próximo Congreso Nacional, es decir, el que tome posesión el año 2022, podrá hablar también de esta ley, de si se deroga o se reforma la ley que da vida a las zonas de empleo y desarrollo económico sedes. Esto debido a que también deben tomar en cuenta las palabras de los inversionistas y a los empleados que podrían quedar prácticamente, como decimos popularmente, en el aire si se derogara esta iniciativa o esta ley, mejor dicho, de que da vida a las sedes. En las próximas emisiones de 11 Noticias estaremos dando más detalles acerca de esta decisión que tomó
o que estará tomando en los próximos minutos el Congreso Nacional de la República en esta sesión virtual. Compañeras, con este contacto retorno con ustedes al estudio de 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches. Gracias, Wilfredo Alvarado. Sin duda, esto formará parte de la agenda de mañana de país. Esto generará reacciones, sobre todo por parte de los representantes del Consejo Nacional Anticorrupción, quienes han hecho esta propuesta y pues ha sido desfavorable en el legislativo. Vamos a estar pendientes también de lo que ocurra en el próximo Congreso Nacional, en donde ya lo ha dicho la nueva presidenta del Poder, pues también la presidenta Xiomara Castro, que la presidenta electa, por supuesto, que pues será derogado los artículos que le dan vida a esta sede. Así que vamos a ver qué puede pasar. Este ha sido uno de los puntos significativos, Andrea, que ya han dicho también la nueva Comisión de Transición, los diputados electos y sobre todo la presidenta electa, doña Xiomara Castro, que es una de las leyes que se va a derogar, las sedes, las llamadas pues zonas de empleo y desarrollo. Nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar, y en San Pedro Sula comparecen en audiencia inicial 2 mujeres implicadas en delitos electorales y se conoce que la Fiscalía del Ministerio Público investiga 6 casos más. Nos informa Iris Urbina. El Ministerio Público continúa trabajando en los casos de personas vinculadas a delitos electorales durante las elecciones generales del 28 de noviembre. Y en las últimas horas, varios de los involucrados han sido trasladados a los juzgados correspondientes para realizar las respectivas audiencias. Esta persona estaba en un proceso de escrutinio, escaneando las actas y subiéndolas a la nube o al proceso electrónico para hacer la contabilidad de los votos correspondientes, y se identificó que no era ella, sino que era su tía, según la credencial y según la edad o los datos específicos. Posteriormente, a las 2 personas se les sigue un procedimiento investigativo. A la primera ya se llevó a cabo la audiencia de declaración de imputada, a la cual pues se le dio una medida cautelar. A la segunda está pendiente la audiencia de declaración de imputado. Según el portavoz de la Dirección Policial de Investigación, Cristian Nolasco, actualmente se trabaja en 6 casos de delitos electorales y están pendientes 2 órdenes de captura. La DPI sigue apoyando todos estos procesos investigativos, tratando de diligenciar todos estos casos para someterlos a la justicia. Así que nuestro compromiso está con el pueblo para poder tener democracia, ya que son delitos en contra de la Constitución de la República y otros casos en contra de las mismas personas que han sido víctimas de manera directa. Además, el Ministerio Público en Tegucigalpa obtuvo auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Dionisio Rivas Sierra, quien se desempeñó como escrutador de un partido político y a quien se le acusó la semana anterior por el delito de falsificación de documentos electorales. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Y un juez dicta auto de formal procesamiento a un ex empleado del Consejo Nacional Electoral involucrado en falsificación de documentos electorales públicos. En audiencia inicial, a la cárcel de Siria, Francisco Morazán, fue enviado Norman Dionisio Rivas Sierra, a quien el Ministerio Público le promovió acción por el delito de cómplice necesario para falsificación de documentos públicos electorales. Este ciudadano ha quedado con auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva por el término de ley y va a ser remitido en breves minutos a la cárcel ubicada en el Valle de Siria, municipio del Porvenir, Francisco Morazán. El apoderado legal hará uso del recurso de apelación, que es el procedente, mientras se cumple el tiempo para la audiencia preliminar. Rechaza someter a su cliente a procedimiento abreviado. Él no va a aceptar nada de que haya participado en algo. Él no tuvo nada que ver ahí. Él no era secretario, era escrutador y no, él, ¿verdad? Es una junta completa y eso fue validado, el acta que le imputa fue validada por toda la junta, entonces, porque no lo va, bueno, hay 2 acusados, ¿verdad? La secretaria y él. La secretaria es la que llenaba los datos. Sin embargo, hay más órdenes de captura por cumplir y más de 20 investigaciones por este mismo ilícito, reiteran autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones.
En este caso, el Departamento de Localización, Búsqueda y Captura sigue diseminada en equipos con inteligencia policial para lograr capturar a otras 2 personas que ya se le emitió las órdenes de captura. Estamos hablando de una del sexo masculino y otra del sexo femenino. Pero en proceso de investigación hay otros casos. Por el momento se tienen avances considerables en la investigación de delitos electorales, por lo que en los próximos días se dé con la ubicación de más acusados por este ilícito, aseguran las autoridades. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y mañana 28 de diciembre está listo el Consejo Nacional Electoral para dar la declaratoria oficial de los niveles de alcaldes y también de diputaciones que resultaron favorecidos después del escrutinio especial de actas. La consejera del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, afirma que todo está dispuesto para que mañana martes se brinde la declaratoria del nivel electivo de diputados y alcaldes. Sobre las denuncias del proceso en estos niveles, les demandó no más campaña de embustes, que todas fueron revisadas una por una, afirma. Quien se sienta afectado porque cree que las marcas, que las actas no reúnen los requisitos y le han perjudicado, si cree que lo que se cometió fue un delito, debe, con toda responsabilidad, acudir al organismo que está haciendo las investigaciones sobre comisión de delito. Si cree que la resolución administrativa que nosotros emitamos le es adversa injustamente, entonces debe recurrir en apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral. Son 2 caminos, son 2 vías. Lo que no se vale es hacer campaña de embustes. La campaña y la propaganda ya terminó. Los cuadros políticos para la integración del Congreso ya están dados, pese a los pataleos de aquellos que no tenían ni la más mínima oportunidad de salir electos. Las urnas hablaron desde el pasado 28 de noviembre, manifiesta este experto. Los partidos políticos no pueden seguir siendo juez y a la vez parte de un proceso que representa mucho para Honduras, ¿verdad? Entonces, sí hay mucho por hacer, son muchas las insatisfacciones. Se demuestra también que muchos de los perdedores patalearon porque es típico de la democracia hondureña, ¿verdad? Hacer la fuerza, como se dice. El proceso no fue inmaculado porque los mismos partidos se encargaron de hacerse fraude unos a otros. Por ello es urgente que se analicen reformas a la ley electoral, señala este analista. Creo que la votación ha sido muy fuerte, muy fundamental para que la política en general vea que el civismo del pueblo hondureño está ahí y está diciendo presente, con lo cual creo que debemos avalar esos resultados. En relación a las impugnaciones que recibió el CNE, Moncada dijo que recibieron unas 281 y de esas entre un 8 a 10% están pendientes y se concluirá en el transcurso de la tarde-noche, manifestó. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. A escasas horas de la declaratoria oficial del nivel de diputados y de alcaldes, el Tribunal de Justicia Electoral continúa recibiendo más impugnaciones de este pasado proceso electoral. Autoridades del Tribunal de Justicia Electoral informaron este lunes que hasta los momentos se han interpuesto al menos 30 recursos de apelación de petición de diferentes partidos y niveles electivos sobre las elecciones generales del pasado 28 de noviembre. Nuestra misión constitucional es garantizar el respeto irrestricto a los derechos políticos electorales y así lo hemos venido haciendo. Del total de recursos recibidos, son 20 recursos de apelación con recuento jurisdiccional, una denuncia por delitos electorales, un recurso contra el censo definitivo de Duyure, 5 recursos de apelación contra resolución que deniega la acción administrativa en el CNE. 13 de las impugnaciones corresponden al Partido Nacional, 5 del Partido Liberal, 4 de la Alianza Patriótica, 4 del Partido Salvador de Honduras, 2 de Libre y 2 de Todos Somos Honduras. Y naturalmente habrá una fase final que competirá a la declaratoria que emita el Consejo Nacional Electoral en los siguientes días y ante eso también es posible que recibamos otra serie de recursos.
Consejo Nacional Electoral realizará la declaratoria oficial de los alcaldes y diputados. Ante esto, desde el Tribunal de Justicia son conscientes que recibirán una lluvia de impugnaciones. Estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral pueda emitir la declaratoria el día de mañana y posteriormente pues el Tribunal de Justicia Electoral está ávido a recibir nuevos recursos de apelación. El TJE tiene 30 días para emitir sentencias ante estos recursos, por lo que hay temor que se dé cuando ya muchos candidatos hayan tomado posesión de sus cargos y los tengan que dejar. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Continuamos con más noticias y una de las buenas de este día es que las autoridades del Registro Nacional de las Personas han dado a conocer que ya se imprime en el país el nuevo documento nacional de identificación. Guillermo Paz Manueles. Ninguna suspicacia debe generar en la población el hecho que las reposiciones del nuevo Documento Nacional de Identificación, DNI, el Registro Nacional de las Personas, RNP, ya las está haciendo en el país. La calidad de la fábrica que hemos contratado es la misma. Es un servicio que damos pensando en dar los mismos niveles de seguridad y los procesos de validación que tiene la fábrica que se utilizó en Europa. Se explicó que la fábrica de las nuevas cédulas ya está en Honduras y fue adquirida a la empresa extranjera que elaboró los lotes del nuevo documento, y personal del RNP viajó al exterior a especializarse. Se supone que tiene que haber un mismo parámetro y que la producción debe ser estándar para que no haya discrepancias entre una tarjeta y otra. No debería. La pregunta que hay que hacerse es por qué las originales, para decirlo de alguna manera, se podían hacer afuera y las reposiciones no. Hay que preguntarse si ya el RNP adquirió el equipo. Analistas consideran que la calidad y las medidas de seguridad de las reposiciones son similares a los documentos originales. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Motos que mueven Honduras. Distribuidores oficiales de KTM, Z-Moto y Hero de la India. Ensayos clínicos han dado esperanza en la lucha contra el coronavirus, ya que revelan que el medicamento ruso contra el COVID-19, Avifavir, también conocido como Favipiravir, demostró su eficacia contra diversas variantes del virus, incluida la Delta y Omicron, la cual está causando rápidamente incrementos de contagios en varios países del mundo. Los especialistas explicaron que el fármaco ataca los sistemas de replicación del virus de ARN, que son muy conservadores y resisten mutaciones, a través de 3 sistemas complementarios que bloquean por completo la infección causada por el coronavirus. Agregaron que los ensayos clínicos también confirmaron que el COVID-19 no puede desarrollar resistencia al medicamento, incluso con la exposición de largo plazo de las células infectadas. Según detallan los expertos, Avifavir demuestra los mejores resultados en el tratamiento contra el COVID-19 si este se usa a los 3 o 5 días después de los primeros síntomas. Los ensayos clínicos de Avifavir han demostrado que el fármaco tiene propiedades anti-COVID, por ejemplo, alivia los sistemas y reduce la duración de la enfermedad a la mitad, a diferencia del tratamiento estándar. Para 11 Noticias, Leila Bendaña. Esta sección fue presentada por Movesa, Motos que mueven Honduras, distribuidores oficiales de KTM, Z-Moto y Hero de la India. Continuamos con las informaciones y después de un significativo descenso de los casos de COVID-19 en el país, autoridades de salud aseguran que el relajamiento de la población ya comienza a pasar factura. La Secretaría de Salud informó que se incrementaron los casos por COVID en los centros asistenciales a nivel nacional, donde al menos 20 personas ingresan a diario. Asimismo, en los triajes se aumentaron las atenciones en un 60%. Tenemos que tener conciencia como hondureños que la probabilidad es altísima que tengamos esta nueva variante en nuestro país. Biología molecular todavía no lo podemos comprobar, pero clínicamente sí hemos visto un aumento significativo de casos
sobre todo en la última semana. Unos 20 a 25 pacientes al día a nivel nacional. Esto no lo habíamos visto en el último mes, pero sí es importante mencionar que la gente que está llegando a los hospitales hoy no está vacunada. Por su parte, el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela en San Pedro Sula reportó 4 casos de mujeres embarazadas en estado crítico por el virus, en cuyos informes médicos ninguna cuenta con vacuna. De los hospitalizados en el Leonardo Martínez, 4 son embarazadas, confirmadas con COVID. Esto abre la posibilidad para que nuevamente este grupo poblacional esté siendo atacado y le pido a la población de que si usted está embarazada, señora, y no está vacunada, acuda rápidamente a hacerlo, porque Omicron se va a ensañar nuevamente con las mujeres embarazadas que no están vacunadas. A pesar que el panorama es sombrío para las próximas semanas, los profesionales de la salud claman a la población retomar las medidas de bioseguridad y aplicarse la vacuna para salvaguardar sus vidas. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y ante la amenaza de esta nueva variante Omicron, los médicos insisten a la población en no relajarse con las medidas de bioseguridad. Mientras científicos del mundo aseguran que el fin de la pandemia está cerca por considerar que la variante del COVID-19 Omicron es menos agresiva a pesar de tener la característica de ser muy contagiosa. No obstante, en el país, las autoridades hospitalarias aseguran que aún no es tiempo de bajar la guardia y mucho menos de dejar de lado las medidas de bioseguridad. Ojalá eso pues sea una premisa que pudiera ser cierta, pero lo que nos compete y nos corresponde hacer como población es no relajarnos en la medida de bioseguridad, cumplir con el esquema de vacunación, y esa es la manera que podemos ir alejándonos de esta pandemia, porque la Organización Mundial de la Salud solo puede declarar que ya no hay pandemia cuando no exista un solo caso en el mundo. Otros galenos dicen que la mutación del virus puede tener como blanco un sector de la población considerada vulnerable, como son las mujeres embarazadas y niños que están sin protección contra este mal. Muy cerca, y es cierto, es una variante que presenta síntomas leves y menor letalidad que sus variantes anteriores. Sin embargo, ya se han dado casos de hospitalizaciones. Asimismo, las autoridades de la Secretaría de Salud expresaron que continúan inmunizando a la población que no cuenta con esta protección y así evitar que se produzcan más contagios y posibles muertes. Ante la circulación de la variante de preocupación Omicron, es muy importante que la población hondureña que todavía no ha recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19 lo haga. En los distintos hospitales del país aún permanecen bajo vigilancia médica muchos pacientes, entre los que están en cuidados intensivos, y también se reportan algunas muertes por el SARS-CoV-2. Gisela Calix, 11 Noticias. Y un brote de influenza también está afectando a la población de la zona norte del país. Las autoridades de la región sanitaria de Cortés confirmaron un brote de influenza en todos sus municipios, como consecuencia del abandono del uso de la mascarilla y descuido de la vacuna contra esta enfermedad, cuya dosis puede requerirse en todos los centros de salud. Los casos de influenza. Me interesa hacerle el llamado a la población en el sentido de que desgraciadamente hay bastante similitud con lo que es la variante Omicron. Entonces hay que actuar rápidamente, prácticamente en todos los municipios, esto es, hay que decirlo. No era sabemos que año con año, para esta fecha, los casos aparecen, ahorita se han incrementado más. A criterio de especialistas, se trataría de la influenza H1N3, quien pese a que no es una enfermedad que se debe de tomar como leve, de manera temporal ha evitado que la variante Omicron cobre fuerza. Omicron tiene síntomas bastante parecidos a la gripe y se puede confundir. Sin embargo, las PCR múltiplex, en donde se hace COVID e influenza, ha demostrado que la epidemia en este momento es de influenza. La influenza infecta la nariz, garganta y los pulmones, cuya sintomatología puede causar daños irreversibles en el organismo y provocar la muerte. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y una de las principales preocupaciones de la temporada es que los pacientes afectados por la influencia estacional confunden los síntomas de este virus con los que presenta el COVID-19. Guillermo Paz Manueles.
Médicos epidemiólogos piden a la población no confundir los síntomas de la influenza o gripe común con los del COVID-19, porque ello representaría estar apostándole a la muerte y las consecuencias serían fatales. Estamos en una temporada en que hay muchos procesos respiratorios, sobre todo virales, que tendrían a confundir a la población. La recomendación es que ante la eventualidad de presentar síntomas respiratorios agudos, acudan de forma inmediata al centro de salud o al médico que se les sea más fácil. Los síntomas parecidos son flujo nasal, dolor de garganta agudo, temperatura, dolores musculares, estornudos, por lo que es necesario buscar un diagnóstico diferenciado por parte de un médico experto. Justamente la sintomatología que está presentando es bastante parecida a la de la gripe. Hay que recordar que estamos en una época en la que hay mucho frente frío. Sabiendo que influenza está ocurriendo como parte de estas temperaturas bajas, y luego está Omicron, y la Omicron se parece un poco a influenza en el sentido de malestar general, rinorrea, decaimiento, entonces se confunden. Los especialistas recomiendan también no automedicarse al considerar que los síntomas posiblemente sean de gripe, cuando en realidad pueden ser del mortal coronavirus. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y Honduras recibirá en enero de 2022 el primer lote de vacunas pediátricas para inmunizar a niños y niñas entre 5 y 11 años. Honduras recibirá en enero del 2022 el primer lote de vacunas pediátricas para inmunizar a los niños y niñas entre 5 y 11 años, luego que el mandatario Juan Orlando Hernández anunciara la compra de 2 millones de dosis a la farmacéutica Pfizer. Que ahora no solamente hemos vacunado a todo el que se ha querido vacunar. Vamos por la segunda dosis, vamos por la tercera dosis. Y tenemos ahora también para niños de 12 en adelante. Y ya la carta que me entrega la ministra de Pfizer es: estamos listos para empezar con el proceso de la gente de los niños de 5 a 12. Autoridades sanitarias estiman que más de 1 millón de niños comenzarían a ser vacunados en enero del próximo año 2022. Tenemos una población importante de más de 1.345.000 niños comprendidos en las edades ya mencionadas, y esto pues nos va a permitir culminar este proceso con todos los hondureños para que pronto podamos tener pues mejores días. Definitivamente la pandemia ha tenido mucha tragedia, mucho dolor en la población hondureña y a nivel internacional. De nuestra parte, a continuar con las medidas de bioseguridad. Este virus cambia día con día y cada 4 meses estamos viendo una variante nueva de peligro. Las cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes a causa de la COVID-19 siguen descendiendo. A nivel nacional, la ocupación hospitalaria es del 6% y esto se debe a la constancia de vacunar a más de 9 millones de personas. Sé que no ha terminado esto de la pandemia, sé que otros países están recibiendo olas, pero hay una cosa clara que hay que decirle a la gente. La mayoría de la gente, entre un 80 a un 95%, entiendo que varía así el rango de país a país, que está en hospitales, son los que no se han vacunado. Este fue un informe para 11 Noticias. Y durante esta temporada de Navidad, varios fueron los menores en la capital que sufrieron por quemaduras en pólvora y otro tipo de accidentes caseros. La preocupación es latente entre el personal médico del Hospital para Niños Quemados Fundaniquén, porque 13 menores permanecen en el centro asistencial, lo que mantiene al máximo su capacidad. Los pequeños que están recibiendo atención tienen procedencia de distintas partes del país tras haber sufrido accidentes que les provocaron quemaduras en su cuerpecito, entre estas la manipulación de pólvora, por lo que los médicos hacen un llamado a la reflexión a los padres o encargados para estar más atentos de su integridad física. Son niños que están en un proceso quirúrgico, ¿verdad? Tienen una planificación, están en la parte de recuperación. Tenemos a un niño que ingresó el 24 de diciembre por quemadura por pólvora. Mientras tanto, personal de los cuerpos de prevención y del juzgado de policía
Piden a la ciudadanía no exponer a sus hijos a la pólvora y evitar que estén cerca de recipientes que contengan agua caliente y otros líquidos que les puedan causar daños. Hay que estar presente supervisando un adulto con un niño. Sí, ahorita son 2 padres de familia, ¿verdad?, que están siendo citados, en los cuales pues tienen que ir a una audiencia oral y pública en las próximas horas, en los próximos días, para lo que es la audiencia, y así pues la multa depende. Esto de 1.000 hasta 5.000, pero si este reincidente se busca en expediente, es primera vez o dependiendo de cómo fue la situación. Aparte de los daños físicos que esto puede representar, también estas contingencias dejan en los niños afectados secuelas psicológicas con las que deben luchar durante varios años, según los especialistas. Gisela Calix, 11 Noticias. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar, y no se descarta que a inicios de este 2022 la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica autorice un nuevo incremento a la tarifa de ese servicio público. Para la próxima semana se espera un ajuste a la tarifa de la energía eléctrica. La Comisión Reguladora tiene hasta el 31 de este mes a las 12 de la noche para anunciar de cuánto será este incremento que comienza a generar malestar entre los diversos sectores de la sociedad. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica debe revisar, debe certificar y debe aprobar el pliego tarifario que se manda a la Gaceta. Y debe de evaluar también la información que le mande la ENE, la información que le mande la del ODS, para cuadrarla y ver lo que reflejan. Para las organizaciones populares, la CREE no tiene razón de existir. Este trabajo perfectamente lo pueden hacer los técnicos de la ENE y el Estado se ahorraría millones de lempiras que consume dicha institución por el pago de empleados y de los 3 comisionados cuyos sueldos superan los 250,000 lempiras mensuales. Sí, es que no tiene razón de ser, no tiene ninguna razón de ser, más que unos puestos, emplear a algunos correligionarios de este partido nacional que se va con enormes salarios. Eso más bien es una carga. Desde que la Comisión Reguladora tomó el control en el manejo de las tarifas de la ENE, los precios por el consumo eléctrico los ha incrementado entre un 200 y 300%, provocando malestar y preocupación en la mayoría de los usuarios del servicio a nivel nacional. Lo primerito que podríamos decir es que para qué quieren 3 comisionados, ¿verdad? O sea, es una institución técnica en la cual no hay que ponerse de acuerdo, hay que cumplir lo que es el tecnicismo y lo que es la ley. El último aumento que en el mes de junio recomendó la CREE al servicio de la energía eléctrica fue de 9.13%. Los expertos avisoran que el nuevo ajuste podría rondar entre un 9 y 12%, aplicable a partir del 1 de enero del 2022. René Amaya, 11 Noticias. Y preocupa una estrepitosa caída del café, que además afectará significativamente el ingreso de divisas a Honduras. Hasta en unos 4 millones de quintales podría caer la actual cosecha de café como efecto de los altos costos de los insumos agrícolas y otros factores que le juegan en contra a este sector productivo nacional. Por cada millón ahorita de quintales que se dejan de producir, dejamos de tener un ingreso de 250 millones de dólares en divisas, pero lo más triste es que por cada millón que disminuye, perdemos 60,000 puestos de trabajo en lo referente a los cortadores de café. Las altas deudas que mantienen con el sistema financiero nacional es otro de los factores que agobia a este rubro, mismas que ya superan los 6,000 millones de lempiras. Hay un serio problema que ahorita nos está afectando fuertemente, que es el sobreendeudamiento. El productor prácticamente solo trabaja para pagar y eso hay que resolverlo. Tenemos que readecuar las deudas del productor con el sistema financiero formal e informal. Lo anterior es un mensaje delicado para la economía nacional, aseguran los economistas, y recomiendan iniciar un trabajo de diálogo con estos sectores para evitar pérdidas de empleos y daños catastróficos en la economía nacional. También habrá que reunirse con los representantes de los micro y pequeños empresarios para ver entonces cómo ir adecuando sus necesidades para que se mantengan los empleos y más bien se vaya generando más inversión, más empleos, más formalidad en el sector productivo del país.
Esta caída en la producción del aromático de forma inevitable también tendrá un efecto negativo en los ingresos por divisas al país, aseguran los representantes de este rubro. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y altos funcionarios del gobierno estadounidense han dado a conocer que monitorean varios procesos judiciales en contra de defensores del ambiente y derechos humanos en Honduras. La subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado de Norteamérica, Ursa Seya, escribió en su cuenta de Twitter que Estados Unidos está monitoreando de cerca la resolución de forma transparente y rápida del proceso legal del caso Guapinol y Derechos Humanos. Este experto consideró que el comentario de la funcionaria representa un espaldarazo a la democracia y que es vital para el Estado de Derecho y la justicia jurídica. Nosotros creemos firmemente que su visita fue de vital importancia para el país y que la señora Ursa Seya se ha llevado, como decimos, en blanco y negro la aplicación de la justicia en Honduras. Hay quienes aseveran que la solicitud de Estados Unidos requerirá la revisión de múltiples casos judiciales pendientes para mantener la democracia. Es oportuno que se revise la medida cautelar de prisión preventiva que mucho se ha cuestionado. Por consiguiente, desde su vencimiento de la prisión preventiva, así como que ellos puedan gozar de defenderse en libertad. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Duras críticas surgen de la decisión de la Oficina de Bienes Incautados, escuchen bien, de programar una subasta a 5 días antes de que el actual gobierno cese del poder. Para el 22 de enero del próximo año, es decir, 5 días antes de abandonar el poder la actual administración, las autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados preparan la 22ª subasta de caballos de razas, lujosas viviendas, terrenos y decenas de vehículos de todo tipo, que en su momento fueron incautados y asegurados a personas por tener cuentas pendientes con la justicia. Esto genera un total rechazo de expertos en el área penal y de seguridad en el país. En este caso de la OABI, no les compete a ellos, deberían de dejárselo a la nueva administración que empieza el 27 de enero de este próximo año. Estos bienes que la OABI subastará están ubicados en los departamentos de Colón, Lloro, Choluteca y Atlántida. La mayoría, sus propietarios, no han sido vencidos en juicio, lo que podría traer graves repercusiones para el Estado, dicen reconocidos abogados penalistas. Realmente no, yo creo que el gobierno debería limitarse a poner a cuentas con el gobierno que viene entrando sobre cómo está la situación económica, cómo están los proyectos pendientes y no ponerse de pronto a hacer este tipo de acciones porque trae suspicacias. Otros analistas recomiendan a las autoridades de la OABI dejar que esta subasta quede en manos del próximo gobierno para evitar dudas y suspicacias con este tipo de operaciones, pocos días antes de abandonar el poder. Bueno, prácticamente el procedimiento que está haciendo la OABI lo vemos que es incorrecto, porque están por entrar nuevas autoridades al poder del Estado y en tal sentido ellos no pueden hacer esa actividad. Por ahora la OABI ha practicado 21 subastas de bienes, muebles e inmuebles, animales, menajes, sin que los hondureños conozcan cuánto ha sido lo recaudado y dónde fueron invertidos dichos recursos. René Amaya, 11 Noticias. En Cable Color tu conexión es tuya para hacer lo que quieras, para cumplir bien con todos, para probar cosas nuevas y hacer fácil lo que era complicado. Tu conexión es única, pues tú eliges la velocidad que necesitas para crear, celebrar, enviar, sentir, detenerse y vivir. Hasta 250 megabits para vivirlos como quieras. Cable Color, más velocidad para tu conexión. Cerramos el 2021 en grande con el 50% de descuento en la gran liquidación de fin de año. Lo que toda Honduras esperaba. Gran liquidación
población. 50% de descuento de Diunsa. Válido en toda la tienda con cualquier medio de pago y hasta agotar existencias. Haz hoy tus compras de fin de año antes que se acaben. Con el último 50% de descuento del año. Diunsa, lo mejor para comprar. Continuamos con las informaciones, vamos a noticias policiales. Escuchen lo que ha sucedido, que ha quedado registrado a través de una cámara de seguridad el momento en el que el conductor de un vehículo en estado de ebriedad atropella a un policía. Esto sucedió en Taulabé, Comayagua. Veamos. Mientras atendían una denuncia de un ciudadano que andaba conduciendo de manera temeraria en evidente estado de ebriedad, un elemento de la Policía Nacional estuvo a punto de perder la vida al ser embestido por un vehículo Toyota Tacoma color blanco con placas PCC 5149 que era conducido por el señor Luis Miguel Peñalba Cruz, quien al no atender el llamado de los uniformados atentó contra la humanidad del oficial, dándose a la fuga e iniciando una persecución de aproximadamente 30 minutos por la carretera CA5. Sin embargo, debido a la oscuridad de la noche, este sujeto chocó contra el muro de un centro educativo. Los hechos ocurrieron en el barrio El Carmen, municipio de Taulabé, Comayagua. Donde los funcionarios policiales que le acompañaban al compañero, pues procedieron a darle persecución, que fue una persecución ardua hasta que se le dio captura a esta persona, que será puesta al Ministerio Público para que se le juzgue conforme a ley. Bueno, el policía pues actualmente pues está en el hospital, en el centro médico donde se le atiende. Serán los órganos pertinentes y todas las pruebas que lo comprometan. Ya tenemos un video donde esta persona pues no hace caso omiso a lo que es la detención policial y lo que hace más bien es arrollarlo. Asimismo, en las últimas 24 horas se reporta la muerte violenta de 2 personas en distintos municipios del departamento de Comayagua. Sin embargo, en una pronta acción, personal de la Policía Nacional reportó la captura de los supuestos hechores. 2 personas muertas, pero también al mismo tiempo la policía en menos de 24 horas dio respuesta inmediata a este hecho ilícito. Uno de ellos fue en San Jerónimo, el cual también pues fue puesto a la orden del Ministerio Público con todos los elementos comprobatorios. En el sector de Esquías, Comayagua, vimos también que fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público. Para 11 Noticias, Oscar López. Y en información relacionada a los accidentes, una dama motociclista resultó con heridas en su cabeza tras impactar con una rastra. El hecho tuvo lugar en un punto del anillo periférico a la altura de la residencial Honduras, en Tegucigalpa. Minutos después del incidente, personal del Sistema Nacional de Emergencias se presentó al sitio para trasladar al afectado a un centro asistencial, mientras que en la Cuesta del Chile, el conductor de un vehículo se precipitó a una hondonada, pero sus 4 ocupantes resultaron ilesos. Bicicleta y una rastra, gracias a Dios. Las lesiones del motociclista no son de gravedad, está siendo atendido en un centro asistencial, pero las lesiones son leves, no son de gravedad, creo que muy pronto estará bien. Y estremecida está la población en San Jerónimo Copán por la hazaña en que un padre mató a su propio hijo. Un trágico suceso conmocionó a la población hondureña, tras conocer que durante una celebración navideña en la comunidad del Rosario, municipio de San Jerónimo Copán, un padre acabó con la vida de su propio hijo, al inferirle varios impactos de bala hasta dejarlo muerto en el suelo. Como si eso no bastara, sacó un machete y comenzó a golpearlo hasta desfigurarle el rostro. Según los testigos, el escalofriante suceso se produjo por una fuerte discusión y al calor de los tragos, el hombre de la tercera edad atentó contra la vida de su primogénito. La esposa de la víctima reveló el posible detonante del atroz hecho. Manifestó que los problemas entre el progenitor y su hijo eran constantes desde que el ahora fallecido descubrió que su padre sostenía una relación incestuosa con su propia hija. De igual forma, la mujer detalló que el sexagenario no le gustaba que le preguntaran sobre la relación con su hija y amenazaba a las personas diciéndoles que alistaran el cajón si tocaban el tema. El hechor fue identificado como Roberto Villada, de 65 años de edad, mientras que el ahora occiso respondía al nombre de Saúl Almícar Villada, de 44 años. La cónyuge del fallecido, quien teme por su vida, exige justicia.
Entre tanto, el señor, conocido popularmente como Don Beto, no negó las acusaciones ante las autoridades policiales de Copán. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Y durante y después de las fiestas navideñas en sectores del centro, sur y oriente del país, entre ellos Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca y Valle, se registraron 28 hechos violentos, cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público, lo que según los criminólogos representa que el mes de diciembre ha sido uno de los más violentos de este año. Se sigue en proceso de investigación, personas que han perdido la vida de manera violenta, cada día se producen muertes violentas, pero se le va dando resultados, y el resultado de eso es el informe que nosotros damos al fin de año, que se han ejecutado 4.562 órdenes de captura a nivel nacional. Y precisamente, según el Observatorio de la Violencia, este mes se postula como el más violento del año. La violencia y la criminalidad no paran. Según el Observatorio de la Violencia, diciembre se postula como el mes más sangriento en el país, contabilizando más de 38 muertos, de los cuales 6 de los casos son masacres, en donde se ven involucrados mujeres, hombres y niños, situación que preocupa ante el recrudecimiento del crimen. La inseguridad sigue siendo un problema en el país si lo vemos desde la categoría de los homicidios y de estos, los homicidios múltiples, donde 3 o más personas son víctimas en un hecho violento. El rango de edad de mayor propensión a ser víctimas de homicidios múltiples está entre los 15 y los 49 años. Comentó que la violencia y la criminalidad en el país son otro de los problemas que afectan significativamente a la población hondureña. Ante la falta de oportunidades sociales, orillan a las personas a involucrarse al crimen organizado. Son los que se convierten en soldados en carne de cañón de las organizaciones de criminalidad organizada como maras y pandillas. Entonces ellos, al pertenecer a este tipo de grupos, se mezclan mucho en la venta y distribución de drogas, en extorsión, etcétera. Y esto pues trae sus consecuencias. Referente a los datos, expertos sugieren que los homicidios múltiples en ocasiones es por pelea de territorio, venganzas, extorsión y drogas. En caso de que el delito se cometa y lograron evadir a lo que es la policía de prevención, pues no van a poder evadir la policía de investigación, y esto pues de cualquier manera los van a capturar y los van a poner a la orden de las autoridades competentes. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Un taxista y un menor de edad fueron capturados a inmediaciones de la colonia El Pedregal por suponer los responsables del delito de extorsión. Las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas dicen que los mismos pertenecen a la organización criminal Pandilla 18 y que durante varios meses se dedicaron a realizar acciones delictivas en esa zona de la capital. Al momento de su arresto, se les decomisó un taxi, 2 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Han sido capturados 2 miembros de la Pandilla 18 dedicados a realizar el cobro de la extorsión. Esto ocurrió en una operación de seguimiento y vigilancia que se realizó en la colonia El Pedregal, en donde un conductor de taxis que conducía la unidad 2360 era el que realizaba el cobro de la extorsión junto a un menor infractor de 17 años de edad. El conductor del taxi es identificado con el nombre de José Rodrigo Vázquez Ortiz, de 21 años de edad, conocido con el alias del Gordo, y el menor infractor es conocido con el alias del Chele. Según información proporcionada por los miembros de Antimaras y Pandillas que participaron en esta operación, estos 2 miembros de esta estructura criminal se dedicaban a realizar el cobro de la extorsión en ese sector de la colonia El Pedregal. Tienen otras informaciones. Un incendio lamentablemente ha dejado a una familia en la calle. Esto ha sucedido en el barrio La Vista de Comayagüela. Esto se lo estaremos informando en nuestra siguiente emisión, primera hora de 11 Noticias a través de Canal 11. Por el momento nos despedimos de nuestro informativo, deseándoles que tengan una feliz noche. Andrés. Gracias por habernos acompañado. Feliz noche, Ivette, y feliz noche a usted, nuestro amable televidente. Quédese con el gallo de los deportes y con la programación de Canal 11. Buenas noches.